Hay quien cree, y no le falta razón, en cierto sentido, que todo escritor sueña con la fama, que todo el mundo quiere ver su nombre impreso a la hora de firmar libros, todo el mundo quiere llenar auditorios, pero la historia de la literatura es muy graciosa, ¿no? Porque está llena de sombras, de autores que en el mejor momento, en el mayor momento de su carrera, ¿no? Justo cuando iban a recibir todo ese reconocimiento, les dio por desaparecer. Hay tanto hombres como mujeres en esto, hicieron justo lo contrario de lo que el éxito les pedía, ¿no? En lugar de mostrarse al mundo entero, se escondieron. En lugar de elegir vivir de sus palabras, se refugiaron justo detrás del ruido que estas mismas generaban, ¿no? Y quizás puede ser que entendieran algo que muchos de nosotros hemos olvidado, y es que la fama no alimenta la creación, muchas veces la contamina. Que hay silencios en ocasiones que son muchísimo más elocuentes que 1000 entrevistas que te puedan hacer, y que a veces el mayor acto de libertad de todos de un escritor no es escribir, sino callarse la boquita. Y sus nombres, la verdad es que se convirtieron con el paso de los años en leyenda, y algunos dejaron nada más que una sola obra y desaparecieron sin dejar rastro. Y sin embargo otros vivieron ocultos durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, mientras que su mito poco a poco iba creciendo en su ausencia. Son casos muy curiosos todos ellos. Y hoy vamos a recorrer vidas de este pelaje, ¿no? Vidas de estos escritores que después de escribir eligieron no existir, eligieron pasar totalmente desapercibidos. Y entre todos ellos hay uno en concreto que convirtió el anonimato en su máxima identidad. Pero ya llegaremos a él. El primer gran fantasma de la literatura moderna lo vamos a ver en un instante. Así que quédate conmigo y repasémoslos. Lo de B. Traven es probablemente el caso más delirante, fascinante y te diría que hasta incluso cabreante de toda la historia de la literatura moderna. Mira, te lo cuento. Lo que a este hombre le pasó es el sueño húmedo, yo creo que de cualquier novelista paranoico que se precie. Convertirse en alguien bien famoso sin que nadie sepa quién puñetas eres. Y esto que estoy diciendo no es una metáfora de nada, fue realmente así. O sea, nadie supo quién era B. Traven durante muchísimo tiempo. De hecho, durante todo el tiempo. Este hombre publicó una serie de novelas en México en los años 20 y 30. La más famosa de ellas se llamó El tesoro de Sierra Madre, que tarde o temprano se convertirá en una película que dirigiera John Huston con Humphrey Bogart al frente. Y a partir de ahí comienza el circo. O sea, imagínate de qué título estamos hablando. Porque Traven se negó sistemáticamente a dar entrevistas, a ser fotografiado, a firmar contratos en persona. O sea, él no quería ser absolutamente nada. Todo se tenía que hacer por carta, con intermediarios que él designaba, con seudónimos, con identidades cruzadas, como si estuviera perseguido por la justicia, como si cada vez que alguien se acercara demasiado a su nombre real, él pudiera soltar una bomba de humo de golpe y desaparecer, ¿no? Entre los cactus, la maleza y yo qué sé, por ahí, por el desierto de Chihuahua para adelante. Y claro, en el mundo en el que estaba, donde todo el mundo quiere ser reconocido, premiado, aplaudido para engrandecer su ego, aparece este tipo que lo único que quiere es que lo dejen en paz y ya está, no busca absolutamente nada. Pero claro, surge un problema, y es que cuanto más intentaba esconderse, más crecía su mito. Y más empezaban todavía las teorías conspiranoicas de si en realidad era un anarquista, si era un alemán llamado Red Marut que había huido de Europa tras la Primera Guerra Mundial y lo estaban buscando y tenía condena de muerte, en fin, o que si había participado en la Revolución de Baviera, que se había escapado a México. Incluso hubo gente que dijo que ni siquiera era una sola persona, sino que era un colectivo de escritores. A ese punto llegó la conspiranoia. Y mientras tanto él seguía sacando otros títulos como La carretera, La rebelión de los colgados, La rosa blanca, todas ellas ambientadas en México, todas con una mirada social potente, intensa, casi marxista diría, ¿no? De ahí venían muchas de las teorías. Él batallaba contra la explotación, contra el colonialismo, contra el capitalismo, el poder, etc. Claro, un tipo que escribía sobre pobres, sobre indígenas y sobre los olvidados de una manera tan realista generaba empatía, obvio, ¿no? Y claro, uno quería realmente conocerlo, quería realmente saber quién era Traven de verdad. Pero lo más maravilloso de todo es que B. Traven vivió su anonimato como si fuera una extensión de esa manera de pensar que tenía. No era un capricho de estrella, ¿no? Era en sí una postura política. Él decía, o mejor se le atribuía
que él decía, porque no hacía declaraciones directas, que el autor no tiene la menor importancia, que lo único que importa es la obra que se publica. O sea, es el antiego absoluto. Y claro, esto dicho en una época en la que los escritores se paseaban por los cafés esperando a que todo el mundo los reconociera, que quisiera que le firmaran cosas y demás, pues llega un tipo y dice que yo no soy nadie, que yo no existo, y evidentemente, pues pum, el mundo explota, ¿no? Para muchos. Y encima vende millones, ¿no? Encima vende un montón, ¿sabes? Pues todavía pues miel sobre hojuelas. Y luego durante décadas hubo periodistas que se dedicaron a perseguirlo, ¿no? A perseguirlo literalmente, ¿no? Un periodista alemán incluso viajó hasta Chiapas convencido de que él tenía un plan diseñado y demás, y estaba totalmente convencido de que lo iba a encontrar, que iba a ser un hombre mayor, de ojos azules, que hablaba alemán y que vivía rodeado de manuscritos y tal, ¿no? El hombre lo tenía bastante claro, incluso hasta que se llamaba Hal Kroves, y que por supuesto le negó que él era Beethoven, aunque bueno, eso no le desalentó. El caso es que fuera un genio o fuera un psicópata, según el cristal con el que se mire, cuando murió en el año 1969, pues su misterio continuaba. Su viuda, Rosa Elena Luján, confirmó que sí, que en efecto, que efectivamente había sido Red Marut, el actor y agitador político alemán desaparecido en el año 1919, o sea que al final pues todo un poco como que encajó, hubo gente que unió los puntos y aquí tenemos el resultado, pero bueno, para aquellos entonces daba igual. Beethoven ya no era una persona, ya era un auténtico mito, y ahí está su paradoja. Un escritor que pasó toda su vida intentando borrarse del mapa y acabó convertido en una auténtica leyenda precisamente por hacer eso, ¿no? Por querer desaparecer. Y puede que esa sea su mayor victoria, ¿no? El hecho de escribir sin tener que cargar con su leyenda, con todo lo que él arrastraba. ¿Por qué no? Hay escritores que desaparecen porque el mundo los ignora, y luego hay otros que desaparecen porque el mundo simplemente los persigue a todas partes, ¿no? Salinger precisamente pertenece a esta segunda categoría, al del escritor perseguido. Él publicó la famosísima novela El guardián entre el centeno en el año 1951 y de la noche a la mañana se convierte en el escritor más leído, más citado y más malinterpretado probablemente, y cualquiera que hayáis leído la obra sabréis a lo que me refiero, de toda una auténtica generación, ¿no? Y eso le ocurre a un tipo que tiene serios problemas para tolerar a los seres humanos, o sea, con un nivel de ansiedad social tremendo, o sea, es como meter a un gato a dar una conferencia de prensa. Imagínate, ¿no? Los pelos bufados todo el santo día. Su novela, donde tenemos al protagonista llamado Holden Caulfield, el famoso Holden Caulfield, que se convierte en prácticamente un manifiesto de incomodidad de toda esta generación, con esa rebeldía adolescente, con esa gente que se siente fuera del sistema, ¿no? Pero la dimensión de esto es que Holden en sí no era un personaje, era Salinger, ¿no? Era su alter ego, ¿no? Esto es muy común en la literatura. Un tipo que veía en la hipocresía del mundo adulto pues un espectáculo dantesco y grotesco, y él lo único que quería era pues marcharse de allí, desaparecer, que no lo vieran, que nadie lo tratara. Problema, entre comillas, que su libro vende millones. Claro, y Salinger se convierte en una especie de gurú involuntario del iniciador de un movimiento tremendo, y todo el mundo empieza a escribirle, empieza a mandarle cartas pidiéndole consejos vitales, los periodistas acampan en el jardín de su casa, en fin, los críticos diseccionan hasta la última coma de su obra buscando su alma en ella, y él, pues que siempre había sido ese personaje reservado, pues se dio cuenta de que la fama, pues ni mucho menos era un premio. Más bien todo lo contrario, no era una maldita maldición con copyright insertado. Así que hizo lo que nadie hizo, lo que nadie suele hacer, ¿no? Tener el valor de desaparecer, de borrarse del mapa, de manera literal, y se fue a una casita perdida allá en esas tierras de New Hampshire, ¿no? Rodeada de bosque, todo bucólico, sus nieblas, ¿no? Y ahí se quedó pues prácticamente medio siglo viviendo, ¿no? Sin dar más entrevistas, sin dejar que le hicieran fotos, sin apariciones, nada. De vez en cuando se filtraba alguna cosita, alguna carta suya, un rumor, algo que le habían robado por aquí y tal, una entrevista antigua y todo eso, pero nada más, nada más. No se puede sacar mucho más de Salinger. Este hombre que escribe sobre el ruido del mundo y luego se encierra en un silencio absoluto, nadie le puede decir que su pensamiento no sigue una coherencia. A mí me resulta fascinante.
Y en este tiempo no deja de escribir. Durante todos estos años, los que lo conocieron y lo trataron y demás, dicen que nunca paró de escribir, que tenía cajas y cajas de manuscritos inéditos, de un montón de novelas enteras, que, según su familia, empezaron a publicarse tras su muerte. El caso es que murió en el año 2010. Y desde entonces todavía seguimos esperando a ver si su familia se decide a publicar esa ingente obra que tenía escondida Salinger. Al fin, su silencio yo creo que se ha convertido en sí en esa obra, ¿no? En una especie de performance literaria involuntaria que nos obliga a pensar continuamente en lo absurdo que es todo esto, ¿no? Es ese hombre que escribe ese gran libro sobre el desencanto juvenil, la ansiedad social, etcétera, acaba huyendo de lo público, se mete en medio de un bosque a vivir porque todo el mundo lo idolatra y lo quiere un pedacito de él. Y después, pues, continuamos con su historia, ¿no? Con toda esta performance. O sea que lo más poético de esto que se puede decir es que Salinger se fue sin irse y sus libros siguen en todas partes, pero él logró escapar de esa trampa del personaje que había construido incluso para sí mismo, ¿no? Y a veces pienso que esa fuga, ese gesto de decir no quiero jugar a esta historia, a esta mierda, es la única forma de pureza que le queda al artista o a ciertos tipos de artistas en un mundo en el que absolutamente todo pues se ha mercantilizado, ¿no? Todo a día de hoy es pura mercancía. Si la literatura tuviera un botón de autodestrucción, yo creo que Rimbaud sería el primero en apretarlo, en haberlo apretado. Y además con ganas, con entusiasmo. Mira, imagínate tener 16 años y escribir versos que hacen temblar tu propia lengua. Imagínate ser un adolescente con todo lo que eso implica en el norte de Francia, con tu mal humor casi instalado en la cutícula, insolente, y te pones a escribir poemas que suenan como si tu lengua estuviera emborrachada de sí misma, ¿no? Ese era Arthur Rimbaud. Una especie de meteorito con pantalones cortos que vino a iluminarnos, ¿no? Y a los 17 ya había escrito El barco ebrio, un texto que aún hoy parece salido de una auténtica flipada, de un viaje lisérgico. Pero es que a los 19 huye de casa, se lía con Verlaine, otro poeta que estaba casado y con cierta inclinación al drama y a la sobreactuación, y juntos pues forman una de las parejas más explosivas de la historia literaria de todos los tiempos. Bueno, ahí concurre el alcohol, las peleas, los disparos, las cárceles, en fin, un poco todo, en una mezcla así muy loca de Romeo y Julieta y una película de Tarantino por ahí y tal, todo mezclado, ¿no? Y ahí le metes sonetos y le metes drogas y le metes un poco de todo, ¿no? Pero lo que realmente revienta a Rimbaud no es su vida sentimental en sí, sino la manera que tiene de escribir. Sus poemas, que son purita dinamita, que son fragmentos visionarios, blasfemos, sensuales, son violentos en muchos casos. Y él mismo decía que el poeta debe hacerse evidente a través de un desarreglo sistemático de los sentidos. Mira, te lo traduzco. Que si no te destruyes a ti mismo, eres incapaz de crear. Y ostras, alumno aventajado, cumplió su propia tesis, o sea, al pie de la letra. En 3 añitos, apenas 3 años, escribió todo lo que iba a escribir. Después se pasó una temporada en el infierno, con historias que parecen sacadas de otro planeta, y se acabó. Después silencio. De un día para otro, el niño prodigio, el genio, el maldito, decide que la poesía da auténtico asco. Ya está. Y ni más ni menos, eso es lo que ocurrió. A los 20 años, hace las maletas, deja París y se pira a África. ¿Por qué no? Allí, este muchacho se convierte en comerciante, en contrabandista, traficante de armas, de café, explorador y, por supuesto, superviviente después de vivir todo eso. Y mientras, los poetas europeos lo veneran como un auténtico dios y él está cargando fusiles en los desiertos de la Abisinia para pegar tiros al que se le ponga delante. Nunca vuelve a escribir otra maldita línea en su vida. Cuando alguien le preguntaba por su obra, por su pasado, él decía que aquello había muerto, que aquello había desaparecido. Y ahí está un poco lo terrible, ¿no? Y al mismo tiempo lo glorioso. Es que Rimbaud no solamente abandonó la poesía, es que se la cargó literalmente, o sea, y además la ejecutó en una plaza pública.
Le arrancó la máscara, le arranca el mito, le quita todo ese estirpe bohemia que tiene encima, y eso del escritor romántico, pues hacer puñetas. Porque en esencia, él lo que te está diciendo es: no quiero que una maldita palabra me posea. Esto, evidentemente, te puedes imaginar, ¿no? Él muere joven, con una pierna amputada y una biografía que parece más escrita por Dostoyevsky, chutado de anfetas que por otra cosa, ¿no? Y sin embargo, todo lo que viene después, todo lo que ocurre a partir de ahí, la poesía moderna, desde Baudelaire hasta el surrealismo, desde, yo qué sé, desde Jim Morrison hasta Patti Smith, bebe de lo que escribió Rimbaud, absolutamente todo. Porque él no fue un poeta, él fue mucho más allá, ¿no? Él fue, aparte de un precursor, una auténtica bomba de relojería. Y su gran hazaña es no tanto escribir, sino haber dejado de escribir, haber dejado de hacerlo, haber quemado esa vida, ese personaje, ese lenguaje que él nos dejó para que nos calentáramos con sus brasas. Así que cada vez que alguien intenta escribir algo nuevo, desde un rincón del infierno, Rimbaud mira para arriba y sonríe y dice: perdona, pero esto yo ya lo hice. Harper Lee hizo lo que nadie se atreve a hacer. Escribió un clásico, lo dejó ahí, para vosotros, y se marchó a su casa. Así, sin drama, sin notas suicidas, sin ruido, sin manifiestos contra la industria editorial, sin reivindicaciones, nada. Simplemente dijo: para que me bajo, no quiero seguir. Publica Matar a un ruiseñor, en 1960. Nada, ahí queda eso. Y cambia para siempre la narrativa norteamericana. La historia de Atticus Finch, famosa hasta los extremos, y su hija Scout, en ese sur racista, caluroso de los Estados Unidos, fue un mazazo a la auténtica moralidad americana de lo que eran los Estados Unidos, ¿no? Que no querían mirarse al espejo, no querían ver lo que realmente estaba ocurriendo. Gana el Pulitzer, vende millones, se adapta al cine, al teatro, a todas partes, y Harper Lee, que apenas tenía 34 añitos, se convierte de repente en la conciencia moral de una nación. Algo así como, yo creo que probablemente el cargo más agotador del mundo mundial. Y ahí es cuando empieza su fuga, ahí es cuando se marcha lenta, silenciosa e inexorablemente. Porque mientras todos los escritores del maldito planeta soñaban con ser Harper Lee, ella solo soñaba con volver a no serlo, con desaparecer. Y entonces empezó el asunto de dejar las entrevistas, de rechazar homenajes, de recluirse en su pequeño pueblo de Monroeville, en Alabama, donde vivió hasta el final de sus días, rodeada de los mismos vecinos que la habían inspirado para escribir Matar a un ruiseñor. Cuando alguien en algún momento dado iba a buscarla, solía responder con frases bastante breves, tipo: ya he dicho lo que tenía que decir en un montón de sitios, no hace falta repetirse, y cosas así. Y claro, eso para la prensa media es totalmente inaceptable, ¿no? Como que una escritora que gana un Pulitzer no quiere hablar de su éxito. Pero ¿de qué va el mundo a día de hoy, no? Y si el mundo moderno tiene una religión a la que todos nos sumamos y a la que todos nos subimos, es la de producir sin parar. Y Harper Lee cometió el mayor sacrilegio posible, que era detenerse, no continuar, ¿no? No alimentar a la bestia. Y durante décadas se rumoreó que estaba escribiendo más cosas, más novelas, etcétera, etcétera, pero nadie la vio y nadie tenía datos concretos y nadie sabía de qué se trataba. Y de repente, en el año 2015, prácticamente medio siglo después, aparece, ve y pon un centinela, un manuscrito que es anterior a Matar a un ruiseñor y que fue publicado, según parece, sin su total consentimiento. O sea, alguien agarró y dijo: este éxito hay que explotarlo, y si no lo haces tú, ya lo hago yo. Evidentemente la polémica surge de manera inmediata, la presentan como una especie de secuela, pero en realidad era un borrador que había dado origen al clásico que es conocido por todos. Un intento bastante torpe de exhumar un mito que no necesitaba absolutamente ninguna resurrección. Pero bueno, Harper Lee, un añito después, muere sin haber roto su silencio. Ella mantuvo todo el rato lo que quería mantener. Y sinceramente es muy difícil no admirarla por eso, es muy difícil abstraerse del aplauso colectivo, ¿no? Y de entender que el éxito no es una carrera, sino un eco para algunas personas que les gusta dejar morir. Y oye, yo creo que por su parte no fue un abandono, sino una decisión estética, una manera de mantener su dignidad en un mundo que es incapaz de mantenerle la dignidad a nadie. Planteándolo así, Harper Lee hizo con la fama lo que Atticus Finch hizo con la injusticia, ¿no? Se mantuvo firme y se negó a participar en ese bochornoso espectáculo, ¿no?
Y la paradoja subsiguiente es que gracias a ese gesto escribió una segunda gran obra que nadie pudo boicotear, que fue su desaparición. Elena Fortún es uno de esos casos que demuestra que a veces el mantener la boquita cerrada no es algo que se elige, sino una condena que te imponen. Y que la historia de la literatura española está llena de mujeres que escribieron a pleno pulmón mientras todo el mundo le decía que se callara la boca. Fortún fue la madre de Celia. Celia, sí, esa niña preguntona que ponía nerviosos a los adultos, ¿no? Y que tan famosa es, y que decía lo que pensaba y que tenía una capacidad gigantesca para meterse en líos, ¿no? Todo el mundo la recuerda como la escritora de cuentos infantiles, pero lo que en realidad no recuerda a la gente o no lo sabe es que lo que ella estaba haciendo era dinamitarlo todo desde dentro, tratar de hacerlo, ¿no? Sobre todo el concepto de infancia y el concepto de obediencia. Todo eso ella, entre líneas, te lo estaba deslizando, ¿no? Porque Celia era una niña que no obedecía. Y claro, estamos hablando de la España de los años 30, ¿eh? Que eso ya de por sí era algo revolucionario, pero disfrazado de, digamos, historias infantiles. Elena Fortún nace en el año 1886 y cuando la guerra civil lo manda todo a hacer puñetas, pues ella se exilia a Argentina. Su marido, republicano, se suicida y ella sigue escribiendo, pero digamos que no era exactamente lo mismo, ¿no? Siguió dándole voz a Celia, eso sí, siguió escribiendo cuentecillos, pero también empezó a escribir otras cosas, ¿no? Mucho más íntimas, mucho más peligrosas, podemos llamarlo, mucho más difíciles, ¿no? La historia de una mujer que no encajaba ni en su tiempo, ni en su cuerpo, ni en su país, ni prácticamente ninguna parte. Ese libro se llamó Oculto Sendero y se publica en el año 2016, casi 60 años después de su muerte. Ahí Fortún dejó claro lo que llevaba toda la vida insinuando, que detrás de esa autora para niños había una mujer homosexual que vivía en un mundo que no la quería viva. Un texto que es brutal, que es triste y que es honesto porque lo escribe pues desde dentro, desde los huesos. Y escribe sabiendo que nadie lo va a publicar. Y fíjate tú, tenía razón. Ella muere en el exilio, prácticamente olvidada por todo el mundo, con esa obra inédita en un cajón, y ese país donde ella había querido narrar su historia, pero que la ha olvidado, que la ha borrado. Y ahora su fantasma está de vuelta, porque cada vez que una lectora adulta vuelve a Celia y entiende las preguntas que de niña se pasaban desapercibidas, Fortún como que resucita un poquito, ¿no? Pero no como alguien mártir, ni como un icono, ni nada, ninguna tontería de estas, sino como lo que siempre fue, ¿no? Una mujer que escribió pues lo que no debía escribir, en el sitio y en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y ahí está su pequeña victoria, ¿no? Porque siempre digo que si hay algo más subversivo que decir lo que piensas, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Y si encima eso lo escondes en un libro infantil y dejas que el tiempo haga el resto, pues ya está, ya lo tienes. Thomas Pynchon, o Pynchon, no sé muy bien cómo lo pronuncio, es la prueba viviente, o más bien invisible, de que se puede ser un mito sin tener que enseñar la cara en ningún momento. Y eso, en el siglo XXI en el que estamos, yo creo que es prácticamente magia negra. No sé cómo lo veréis vosotros. Pero mira, hablamos de un tipo que escribió El arco iris de gravedad, una de estas novelas que probablemente sean más complejas, paranoicas y gloriosamente ilegibles que se ha escrito pues en todo el siglo XX. Y luego, ¡pum!, desaparece el amigo. Y así, sin más historietas. Nada de entrevistas, no hay presentaciones, no hay despedidas, no hay postureo literario, no hay nada de nada. Solamente el hueco de su ausencia. Y ojo, que estamos hablando de los Estados Unidos, ¿no? Ese país donde, vamos, hasta los poetas se hacen fotos con sus gatos para que todo el mundo los vea y todo el mundo los siga en Instagram, ¿no? En este caso, Pynchon, en cambio, decide que su mejor estrategia de marketing para poder aplicar a su obra es la inexistencia, el no existir. Y le sale de mimo, le sale perfecto. Desde los años 60 apenas se le ve en un par de fotitos. Y cada aparición pública que llega es prácticamente un acontecimiento digno yo qué sé, de la profecía del calendario maya y cosas de esas. En una ocasión, en Los Simpson usa su personaje para sorprendernos a todos, ¿no? Incluso él mismo dobla su voz, pero pidió aparecer con una bolsa de papel en la cabeza, para que no se le viera la cara. De forma literal, lo estáis viendo. Una bolsa de papel.
pocas cosas más panchomaníacas se pueden hacer en la vida. Esa invisibilidad se convierte en parte de su estilo. Si lees novelas como V. Manson y Dixon, o El arcoíris de gravedad, o La subasta del lote 49, todas están llenas de esas conspiraciones, de esos mensajes ocultos, de esas sociedades secretas, ¿no? Mucha paranoia, mucha tecnología, mucha tal, ¿no? Y mucho humor, mucha risa. La verdad, es como si el tipo, pues yo que sé, hubiera decidido que la única manera de ser coherente, ¿no? Es escribir sobre un mundo muy alienado, lleno de sombras, lleno de cosas ocultas, y al mismo tiempo, pues el que crea todo ese mundo que se convierta en una, ¿no? Es perfectamente una lógica de pensamiento totalmente lineal. Y encima en un mundo que de lo único que está preocupado es de saber quién es, ¿no? Quién es el escritor, quién es el autor, ¿no? Pero bueno, nunca hubo forma, no hay biografía, no hay nada que te puedas fiar de sus datos, ni nada, ni fotos recientes, ¿no? Todos son especulaciones, declaraciones de unos que dicen haber conocido a alguien que dice haber conocido a tal, y en fin, poco eso. Solo nos quedan sus libros, gordísimos, una legión de lectores que son más feligreses que críticos y que lo idolatran sin saber si realmente existió, si fue un holograma de la CIA o algo así, porque entonces la IA como que no estaba muy desarrollada. Y yo creo que al final lo de Pynchon no fue un accidente, sino también una puesta en escena, ¿no? Una declaración estética, un tío que se niega a tener Twitter, TikTok y una marca personal, fabricando un mito como propia marca personal, ¿no? O sea, mi ausencia es mi marca personal. Y eso, pues oye, pues no está mal, ¿no? Es un poco un cambio de paso, ¿no? Y encima lo acompañas con la fuerza poderosa de escribir una buena novela, ¿no? O una serie de buenas novelas. Y bueno, bien es cierto que hay muchos escritores que son geniales, pero muy poquitos que se atrevan a hacer esto, ¿no? Que se lo atrevan a hacer algo así desde el anonimato, y crear un manifiesto pues prácticamente contra la estupidez del mundo, del siglo y de todo lo que nos rodea. Y lo mejor de todo esto es que mientras yo estoy hablando y estoy contándote esto y estoy hablándote de él probablemente en algún rincón del mundo se esté partiendo de risa, ¿no? Desde ese rincón anónimo donde lee sus titulares, donde todo el mundo habla de misterio y tal y cual, ¿no? Y él probablemente ahí, no sé si riendo con un mechero y un bidón de gasolina debajo del brazo está gritando esto funcionó. Roberto Bolaño fue uno de esos tipos que no parecía por tener prisa para llegar a ningún lado, a ninguna parte. No es el típico amigo que quedas a las 6 y llega a las 8 de la tarde, ¿no? Y sin embargo, al final llega. Durante muchos años fue el escritor invisible del boom latinoamericano, porque mientras los García Márquez, los Vargas Llosa y todos estos jugaban a los Nobel y a salir en todas partes y vivían en Blanes, mientras escribían de madrugada y fumaban, ¿no? Ahí todo locos y todo esto, él siguió sin tener dinero, sin tener editor, sin tener prestigio, pero con una convicción feroz de que la literatura no era una carrera de éxito, sino una forma de resistencia personal. Y ahí está lo irónico y lo gracioso de todo esto. Porque cuando por fin publicó Los Detectives Salvajes, la obra que lo catapulta a la fama, ya estaba enfermo, ya estaba malito, ya estaba fatal. Y sabía que le quedaba muy poquito. Y lo que hizo fue exactamente lo contrario de lo que haría cualquier otro. No frenar. Entonces él siguió escribiendo como si... Y de repente de golpe nace 2666, que publica justo antes de morir, que más que una obra parece un maldito testamento. Bolaño fue, en vida, lo que tantos simulan ser. Un escritor que se creía de verdad que creía de verdad en la literatura, que se tragaba la narrativa y que eso era su forma de vida, ¿no? Aunque eso le costara la salud y le costara todo. Su obra está llena de poetas perdidos, de lectores obsesivos, de detectives que buscan libros imposibles que no están en ninguna parte, y todos son, en el fondo, versiones alter ego de sí mismo, buscando el sentido de la vida, buscando un mundo que no lo tiene, buscando todo ese tipo de cosas. Nunca fue un tipo de postureo ni un tipo de fotos. Además, por si eso era poco, odiaba los premios, los círculos literarios, los cenáculos de corrección, todo ese tipo de cosas. O sea, todo lo que tiene que ver con la literatura, excepto el maldito acto de escribir. Y aunque siempre tuvo fama de ser un tipo bastante cínico, en el fondo yo creo que era un romántico absoluto. Un tío que creía que escribir todavía puede salvar algo o puede salvar a alguien, ¿no? Aunque a él no lo salvó, ni mucho menos.
Y después de su muerte en el año 2003, pues todo, imagínate, ¿no? Cada vez que un artista muere, pues que su figura se vuelve legendaria. El escritor maldito, el héroe marginal, el último poeta, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas, todas esas loas póstumas que siempre uno espera que se hagan. Y claro, pues el mercado hizo pues lo que tenía que hacer, ¿no? Que es reeditar, convertir toda esa rebeldía en un producto marketingizado y muy vendible. De repente aparecen manuscritos inéditos, entrevistas, libros, póstumos, homenajes, en fin. Bolaño, que había huido de todo eso durante toda su vida, pues se da cuenta de que todo eso se vuelve contra él, ¿no? Otro mito que se empaqueta. Pero bueno, aún queda la esperanza de pensar que hay algo que el mercado no ha podido todavía domesticar, y es la sensación de estar leyendo a alguien que escribió desde ese límite, ¿no? Desde esa línea, prácticamente desde el otro lado de la línea roja. Con esa sensación indeleble que te deja de esto se acaba, pero al mismo tiempo también vale la pena, ¿no? Por eso yo creo que su literatura a día de hoy pues sigue leyéndose y tiene esa mezcla de melancolía y furia que lo hacía tan peligroso y demás, ¿no? Yo creo que Bolaño se escondió un poco como Pynchon, ¿no? Y no huyó como Rimbaud ni cayó como Harper Lee. Yo creo que simplemente él se agotó, se quedó exhausto, ¿no? Se agotó escribiendo. Pero lo hizo con elegancia el hombre, lo hizo con elegancia, con una elegancia prácticamente suicida, como aquel que deja una nota encima de la mesa, ¿no? Y te deja su último manuscrito y te dice, ahí lo tienes, ahí te la dejo para ti, léela, que yo ya he terminado aquí. Si Freud hubiera conocido a Fernando Pessoa, habría cerrado el consultorio. Yo creo que lo habría puesto en nómina. Porque Pessoa es la demostración viviente de que la mente humana en ocasiones no está hecha para una sola persona, no está hecha para un solo individuo. Te cuento un poco su historia, que es tremendamente curiosa. Este señor nace en Lisboa en el año 1888, y lo que hizo con su cabeza es que de verdad es digno de un expediente X, pero tal cual. Mientras el resto de los escritores, como hemos visto en tantos casos, se limitan a inventar personajes, Pessoa lo que hizo fue ir un paso más allá. Él inventaba personas. Pero inventaba personas de verdad, con nombre, con biografía, con ideología, con horóscopo, con traumas, con estilos literarios distintos, etc. Y los llamó heterónimos, porque la palabra seudónimo se le quedaba corta, ¿no? Entonces, de esa forma, de esa manera, formó una especie de república de almas dentro de un solo cuerpo. Es una manera muy esquemática y muy sistematizada de tener una alienación tremenda. Así que ahí encontramos a Álvaro de Campos, el ingeniero futurista, melancólico y homosexual reprimido, o Ricardo Reis, que es el clásico sereno, el que escribe todas las odas a la moderación y demás, o tenemos a Alberto Caeiro, el pastor pagano que despreciaba la metafísica. Tenemos a Bernardo Soares, que es el oficinista neurótico, el que escribió El desasosiego, como el que lee el diario íntimo de un hombre que piensa demasiado, ¿no? Y así era Pessoa, no era un escritor, era prácticamente una junta directiva de gobierno de una gran empresa, un comité permanente de yoes contradictorios, todos debatiendo desde su cabeza, dentro de ella, alrededor de ella, así pues como una cosmogonía planetaria. Y mientras tanto, él, el Fernando real, el auténtico, el que sí que existía, se deslizaba entre ellos sin saber muy bien pues quién hablaba en cada momento, ¿no? Ya te digo que es una esquizofrenia prácticamente de manual, pero aplicada, esquizofrenia aplicada a una obra. Y siempre, en todo este tiempo, pues vivió un poquito al margen de su obra, ¿no? Ganándose la vida como traductor, como mecanógrafo, bebiendo mucho café y escribiendo sin parar, como es obvio, ¿no? Y apenas publicó en vida un libro de poemas en inglés y otro en portugués, y ya está, ¿no? Mensaje, casi por accidente, se llamó la obra. Y todo lo demás, la ingente obra productiva, la guardó en un cajón, en un baúl. Y cuando digo un baúl, es que lo guardó en un baúl, con más de 25.000 páginas manuscritas, que la encontraron tras su muerte en el año 1935. O sea, el tipo escribió toda una civilización dentro de un mueble, o sea, lo metió todo ahí, lo empaquetó. Muy loco. Lo más interesante de todo, de Pessoa, y ahí viene la parte que Freud se hubiera apropiado y se hubiera quedado con ella, es que él no quería curarse. Él no veía sus múltiples personalidades como si fueran un problema, sino como una expansión maravillosa natural de su propio yo. Así que donde todo el mundo veía una locura, una paranoia o algo tratable, él veía una libertad absoluta. Decía que sentir
de esa manera era sentir de todas las maneras posibles, y eso hizo que le costara pues prácticamente todo, la identidad, su vida, su apariencia, todo. Así que tuvo un desarrollo muy gris, fue una de las cosas más radicales que ha tenido la literatura en todos sus tiempos. No necesitó una guerra, no necesitó un país con una dictadura, ni exilios, ni escándalos, nada. Su campo de batalla fue su propia materia gris. Ahí es donde luchó concienzudamente contra la idea alienada de ser una única persona. Y obvio que muere pobre, anónimo y sin sospechar que décadas después su baúl se convertiría en una mina de oro para críticos, filósofos, lectores, editores, editoriales, etcétera, etcétera, que todavía intentan descifrar quién demonios fue. Mientras hacen caja, por supuesto. Pessoa, yo creo que es probablemente el único escritor que se tomó en serio, tan en serio la ficción, que se convirtió en una. Y lo más perturbador de todo es que cuando tú lees a Pessoa te das cuenta de que en el fondo tenía razón, de que todos en el fondo somos un poquito Pessoa, ¿no? Solo que no tenemos esos arrestos dentro que nos permiten, ni mucho menos el talento tampoco, que nos permite organizar todas esas voces de nuestra cabeza. Lo de Poe es una de esas historias en la que la realidad parece escrita por él mismo. Y probablemente yo creo que hasta lo fue, una especie de profecía autocumplida. Porque no hay manera de hablar de su vida sin pensar que todo, absolutamente todo lo que le pasó, las pérdidas, el alcohol, la locura, las mujeres muertas, los cementerios, todo, absolutamente todo, fuera parte de uno de sus relatos. Y un relato que él no supo cómo terminar. Poe fue el primer escritor moderno en tomarse totalmente en serio el oficio de vivir del cuento. Y eso, en el siglo XIX, era prácticamente un suicidio. No tenía mecenas, no tenía fortuna, no tenía un plan B, tenía talento, mucho, y una capacidad totalmente increíble de sabotearse a sí mismo. Ten en cuenta que Poe inventa el cuento policial. Con Los crímenes de la calle Morgue ya te lo deja bien claro. Ahí anticipó totalmente la ciencia ficción. Y con la narración de Arthur Gordon Pym redefine por absoluto el terror psicológico hasta niveles clínicos. Pero si hay una cosa que de verdad inventó, fue la forma de ser escritor. Digamos, el dilema del escritor maldito, ¿no? El del tipo atormentado, genial, destruido por dentro, que el romanticismo adoró y que Hollywood pues convirtió en el cliché que hoy en día todos conocemos, ¿no? Pero él fue un adelantado, pero al mismo tiempo también fue un desastre humano, ¿no? Además de proporciones bíblicas. Mira, te cuento algunos detallitos. Vivía endeudado, bebía más de lo que cobraba, amaba con la intensidad de quien sospecha que yo qué sé, o que se le acaba la vida o que el amor le va a matar y tiene que exprimir hasta la última gotita que quede. Su mujer Virginia murió joven y tísica, su editor lo explotaba, su reputación oscilaba entre la admiración y el escándalo. Cuando parecía que todo empezaba a salir a flote, de repente va y desaparece. De forma literal, como tantos otros que hemos visto hoy. En octubre de 1849 lo encuentran delirando en una calle de Baltimore, vestido con ropa que no era suya, andrajosa, incapaz siquiera de recordar cómo se llamaba, y muy poquito después, pocos días después, pues muere murmurando cosas que nadie le entendía y que no sabían a qué se refería. Nunca supo nadie qué es lo que le pasó, nunca. Y algunos dicen que fue pues víctima de un secuestro para que, yo qué sé, para manipular votos electorales. Sí, de verdad, en serio, no me lo estoy inventando. Otros que lo mató el alcohol, la rabia, la tristeza. Pero el caso es que él, pues digamos, despidió al mundo, el mundo se despidió de él, pues como había vivido, envuelto en misterio, con una puesta en escena digna de cualquiera de sus cuentos. En fin, ahí empieza su inmortalidad. Porque Poe no solo deja una obra brillante, deja una figura perfecta para crear un mito, para generar un mito, ¿no? El mito del maldito, del loco lúcido, de ese hombre que miró demasiado tiempo al abismo y el abismo al final le devolvió la mirada. Y a día de hoy, pues bueno, su influencia es tan brutal, tan tremenda, que yo creo que de alguna u otra manera todos los escritores que han escrito terror desde entonces han sido influenciados por él. Y alguien que escribe sobre el corazón que late bajo el suelo, sobre una mente que se descompone o sobre la belleza y la ruina al mismo tiempo, pues ahí está él, riéndose desde la tumba, ¿no? Ese fue Edgar Allan Poe.
el escritor que murió dentro de su propio personaje. Y si lo piensas un poquito, no podía haberlo hecho ni de lejos de ninguna de otra manera. Lo sé que más de uno se habrá quedado un poquito con cara de ¿y qué pinta Poe en todo esto? Pero precisamente por eso está aquí, precisamente por eso, ¿no? Porque el hecho de que hoy en día su nombre sea un género literario en sí mismo no significa que su vida lo fuera, ni que él lo buscara, ni que él lo quisiera, ni que lo pretendiera, ni mucho menos. Porque él murió arruinado, solo, delirante, sin saber pues que acabaría siendo pues padre del terror moderno, ni más ni menos, ¿no? Que es un poco lo mismo que pasó con muchos de los que hemos visto hoy y de los que hemos contado un poquito su historia, ¿no? De manera breve. Que esos nombres ahora mismo pues brillan en los estantes, pero que en su realidad estuvo muy muy lejos de todos estos mitos, ¿no? De todo lo que todo el mundo considera como un anhelo, como algo anhelante. Ahí tenemos a los Traven, a los Salinger, a los Rimbaud, Harper Lee, Fortune, Pynchon, Bolaño, Pessoa, los múltiples Pessoas y Poe, que hoy muchos de ellos pues parecen ciencia ficción, pero que en su día pues prácticamente todos se obsesionaron con ser invisibles. Algunos se obsesionaron con huir del éxito, otros simplemente no tuvieron elección, y todos, absolutamente todos, escribieron por la misma razón, escribieron porque no podían no hacerlo. Y es normal que todos pensemos casi siempre que un escritor escribe para ser leído, porque eso es lo que te dicta la coherencia, ¿no? Pero yo creo que en el fondo hay algo mucho más profundo que eso, que el hecho de ser leído, y es el sacarse esa espina, ¿no? El sacarse eso que llevas dentro, ponerle silencio al ruido interno que tienes dentro de la cabeza y que no se calla ni con pastillas, ni con alcohol, ni con nada. No es la escritura como ambición, sino la escritura como exorcismo. Y cuando todo eso está cumplido, pasa lo que decía Pessoa, que el éxito es un error de los demás. Y creo que todos los que hemos nombrado hoy, todos los que hemos visto, pues en cierta manera lo sabían, que el reconocimiento es apenas un mero accidente del destino y que la verdadera victoria del escritor está en haber dicho lo que tenía que decir cuando lo quiso decir, aunque luego nadie lo entienda. Y de esa manera, y sin querer evitarlo, o tratando de evitarlo pero no pudiendo, se dan cuenta y nos damos cuenta de que lo mejor está por leer.